continuar con más de la primera. Gracias por su preferencia y vamos a hablar de un tema muy interesante que, bueno, esta información también la tiene que tener mucho conocimiento toda la población para evitar distintas enfermedades. Es por eso que le quiero dar la bienvenida al doctor Luis Candía, urólogo y endeurólogo. Del tema vamos a hablar de la hiperplasia de la próstata. ¿Cómo está? Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación y dispuesto para aclarar todas las dudas que tengan. Bueno, hablemos de este tema o enfermedad o qué es lo que es la hiperplasia de la próstata. La hiperplasia prostática es un agrandamiento de la glándula prostática, que es una glándula que se encuentra exclusivamente en el aparato genitourinario masculino. Este agrandamiento de la próstata causa muchos problemas para orinar a partir de los 40 años en adelante a los pacientes varones. Entonces es una enfermedad que es muy prevalente en los varones, que puede causar uno de los tumores más comunes en el hombre, que es el cáncer de próstata. ¿Y esta prueba o bueno, este diagnóstico se tendría que hacer a partir de los 40 años? En realidad es bastante variable. Lo que se recomienda actualmente es que todo varón a partir de los 45 años haga un control prostático, mucho antes si es que hay antecedentes de enfermedades tumorales en la familia, como el cáncer de próstata, el cáncer de mama en uno de los progenitores del paciente. Entonces es una enfermedad bastante silente, que si no se la diagnostica a tiempo puede traer muchas consecuencias a futuro para el paciente varón. Doctor, ¿esto se tiene que hacer una vez al año? ¿Cuáles serían los síntomas o las alertas también? El control se lo hace una vez al año, efectivamente, y los síntomas más comunes y más tempranos son las alteraciones de la frecuencia al orinar. Un paciente que tiene hiperplasia prostática es un paciente que va a empezar a presentar problemas para orinar durante el día. Por ejemplo, un paciente que tiene hiperplasia prostática va a aumentar la cantidad de veces que entraba al baño normalmente. Va a empezar a levantarse en la noche, va a empezar a presentar un chorro de orina muy disminuido, muy delgadito, va a empezar a presentar orinas con sangre, orinas dificultosas y orinas con dolor, que son ya las etapas más avanzadas y casi severas de la enfermedad. ¿Cuál sería el diagnóstico o tal vez si no hay prevención en esto, qué sería lo que más afectaría? Bueno, primero... O el riesgo, ¿no? En la persona también. Claro que sí. Primero, en el tema diagnóstico, esencialmente la recomendación es acudir a un urólogo para que nosotros hagamos el examen del paciente, lo revisemos al paciente y podamos determinar la necesidad de más exámenes complementarios. Para el diagnóstico actualmente está recomendado el antígeno prostático específico, que es una prueba de sangre que nos ayuda a determinar la probabilidad de una enfermedad tumoral en la próstata, acompañado de una ultrasonografía de la próstata o ecografía de la próstata, que nos ayuda a detectar el grado de obstrucción que está produciendo la próstata a la vejiga del paciente. Además de eso, no está descartado y siempre está recomendado el tacto rectal como parte del examen al paciente, que es una técnica médica un poquito agresiva, si se quiere, o un poquito que le produce un poquito de miedo al paciente, pero es esencial y vital para el paciente para lograr determinar la probabilidad de una enfermedad mucho más grave, que es el tumor de próstata. Y en cuanto a la precaución o a la prevención, esencialmente los hábitos de vida. Hábitos de vida saludables, evitar el cigarrillo, evitar el tabaquismo, evitar en cierta medida el consumo de bebidas alcohólicas. Se ha demostrado que la resistencia a la insulina, la diabetes, la hipertensión arterial son otros factores de riesgo que van a promover una enfermedad prostática mucho más grave en un paciente varón. Doctor, si bien mencionó que esto, bueno, uno lo puede hacer a los 40 años, a partir de los 40, ¿no? Este diagnóstico, las personas que tal vez tienen alguna enfermedad ya para ir previniendo, ¿cuáles son esas personas que tienen que hacerse tal vez antes este diagnóstico para prevenirlo, ¿no? Claro, las personas que tienen que hacer antes este estudio son todos los pacientes varones con antecedentes de enfermedades tumorales en la familia. Por ejemplo, un varón que haya tenido el papá diagnosticado de hiperplasia prostática o cáncer de próstata debe hacer este examen a partir de los 40 años. Un paciente varón que haya tenido la mamá
por ejemplo, con un tumor de mama, tiene que hacer este estudio igual a partir de los 40 años. Pacientes con hipertensión arterial, obesidad, pacientes con diabetes mellitus, pacientes con resistencia a la insulina, ese tipo de pacientes tienen que hacer controles mucho más precoces que un varón relativamente sano o relativamente sin ninguna patología de base. Doctor, obviamente le pregunto esto porque, por supuesto, cuando uno le pregunta tal vez a un varón, ¿no te has hecho? No, es que todavía tengo 25, tengo 30, no llego todavía a los 40. Cuando tenga 40, 45 años, recién me voy a hacer el tema del diagnóstico o la prueba, ¿no? Para ver si tengo o tengo esta enfermedad también, ¿no? Claro, es muy infrecuente que haya una enfermedad tumoral prostática antes de los 40 años o un crecimiento prostático obstructivo antes de los 40 años, pero sí es muy frecuente que un adulto joven, varones jóvenes sexualmente activos, tengan enfermedades infecciosas de la próstata. Esto se conoce como prostatitis aguda o crónica, que son cuadros infecciosos que pueden ser de distinta severidad en un paciente que, si no se los trata a tiempo, conllevan a futuro a una infección crónica que se llama la prostatitis crónica, que es muy difícil de tratar. Hay pacientes que muy jóvenes que quedan secuelados, que quedan con dolor crónico de la próstata y dolor crónico de la pelvis que no es tratable o que no es curable si no hacen un control y no lo tratan a tiempo, cuando tienen los síntomas y cuando tienen que acudir a un especialista urólogo, que es algo que en nuestro medio no se hace, ¿no es cierto? La gente se va a las farmacias, a los curanderos, se va por todo lado y luego al final están llegando hacia los especialistas. Ahora, lo más importante, doctor, ¿esto tiene un tratamiento? Claro que sí. Específicamente la hiperplasia prostática tiene dos tipos de tratamiento esencial. La hiperplasia prostática muy leve, con síntomas muy escasos, muy leves, pueden ser tratados con tratamiento médico. Se puede utilizar medicamentos para disminuir parcialmente el volumen de la glándula prostática y relajar el músculo de la vejiga, cosa de que el paciente pueda tener un flujo urinario lo menos incómodo posible. Sin embargo, el tratamiento definitivo es el que actualmente se utiliza, es la cirugía endoscópica de la próstata, la cirugía por orificios naturales, que es en lo que nos especializamos, en resolver la obstrucción prostática que tiene el paciente con cirugía mínimamente invasiva. Nosotros nos especializamos en resolver las obstrucciones con cirugía endoscópica. Esto significa que entramos por donde el paciente hace pis, por el meato uretral, y llegamos a la próstata y podemos retirar la próstata en su totalidad, produciéndole, en realidad solucionando el problema miccional que tiene el paciente, y de esta forma ofrecerle una reincorporación y una recuperación temprana de 24 a 48 horas. Doctor, por último, ¿cuál sería la recomendación, por supuesto, ¿no?, a toda la población, más que todo a los varones? Porque cuando hablamos de próstata siempre tienen ese miedo de ir al médico, de hacerse un análisis, de realizarse también, digamos, tratamientos, ¿no?, si tienen algún tipo de consecuencias también. Entonces, por favor, le voy a pedir que dé alguna recomendación también. Claro que sí, con todo gusto. Yo creo que la recomendación más importante es la prevención. Hay un lema que dice que cuidarse también es de hombres, que es una frase que se está haciendo muy fuerte dentro del área masculina. Lo principal es que el paciente tiene que acudir a un especialista para ser diagnosticado y tratado a tiempo. La recomendación esencial: evitar el cigarrillo, número 1. Número 2, la alimentación balanceada. Evitar el consumo de jugos y bebidas procesadas, gaseosas, jugos procesados, jugos cítricos y demás cuestiones procesadas. 2, una dieta balanceada, evitar el consumo de alimentos muy grasosos. Hay una relación directa demostrada entre la resistencia a la insulina y una enfermedad prostática mucho más grave. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Y por favor, ¿dónde lo podemos encontrar si las personas o toda la población requieren más información o también tienen algunas dudas, ¿no? Números de teléfono y sus plataformas digitales. Claro que sí, nosotros estamos en la clínica Nova Clinic, que está en la calle 25 de Los Pinos, esquina la Plaza de la Tortuga.
Estamos como en redes sociales como Nova Clinic, y las consultas las pueden realizar al 624-27429 y al 698-42497. Doctor, le agradecemos por su tiempo, por traernos esa información. Sabemos que Nova Clinic siempre está pendiente, también salud de toda la población, así que muchísimas gracias por su tiempo. Ustedes por la invitación. Bueno, y de esta manera y con esta recomendación nosotros tenemos que continuar con mucho más de La Primera.